Vamos a leer la palabra de Dios, aprovechando el tiempo. Libro primero de Reyes, capítulo 19, versículo 1 en adelante. Gloria a Dios. Cuando lo tenga me dice amén, por favor. Dice la palabra del Señor: Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Mentirosos, por supuesto, ¿verdad? Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Amén. Tome su lugar, amada iglesia. En esta oportunidad el Señor bendiga y añada su palabra. Amén. ¿Qué haces aquí? Amén. Estaba en una cueva el profeta Elías, y el Señor le habla y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Cuánto esta noche podemos tomar personal esto y decir: ¿qué haces aquí? Y ponga su nombre ahí, por favor. Amén. Aleluya. Quiero decirte, amada iglesia, que una de las mejores tácticas que emplea el enemigo en contra nuestra, en contra del cristiano, del creyente, es siempre tratar de sembrar duda y temor en nuestro corazón. Oiga bien esto, amada iglesia. Una de las mejores tácticas que el enemigo usa en contra de los creyentes, de los cristianos, es sembrar duda en nuestra mente, sembrar temor en nuestro corazón. Y muchas veces con esto él quiere, amada iglesia, hacernos creer que el Señor nos ha abandonado, que el Señor quizás se ha olvidado de nosotros. Y él intenta esto, amada iglesia, porque sabe que si logra cumplir ese propósito, si logra hacerte creer esto, entonces él fácilmente puede desviarte del propósito y de la voluntad del Señor. Yo creo que esta noche no estoy hablando, hermanos, con gente que no ha sentido esto o no ha, hermanos, experimentado esto. Creo que todos lo hemos vivido en un determinado momento en nuestra vida. Y eso pasa específicamente, amada iglesia, cuando estamos pasando diferentes pruebas, luchas, dificultades o necesidades en nuestra vida. Siempre, hermanos, el enemigo va a aprovechar, escucha bien, va a querer sacar ventaja de esos momentos, podríamos llamarlos flacos espiritualmente en nuestra vida, de esos momentos donde estamos, hermanos, un poco afligidos, angustiados.
Él va a llegar siempre, amada iglesia, escucha, para sembrarte duda en tu corazón y comenzar a decirte que quizás estás así porque el Señor te ha dejado, que quizás estás en la misma situación porque el Señor se ha olvidado de ti, porque Él ya no se acuerda de tus oraciones, porque quizás ya no te escucha, quizás, hermano, ya no te toma en cuenta. Bueno, tantas cosas que el enemigo va a aprovechar en esos momentos para, hermano, hacernos sembrar duda y temor en nuestro corazón. Pero el propósito principal de esto es, amada iglesia, que Él siempre tratará de desviarnos del propósito y de la voluntad de nuestro Señor para con nosotros. Porque un cristiano que se siente abandonado por el Señor, escucha bien, un cristiano que se siente abandonado por el Señor siempre va a tratar la manera de refugiarse en las cosas de este mundo. Siempre va a buscar, hermano, donde poder refugiarse, pero en las cosas de este mundo. Y es allí cuando, hermanos, esto lo separa de la voluntad del Señor. Por eso es bien importante que nosotros, hermanos, aprendamos a estar firmes en el Señor. Es importante que aprendamos a estar, hermano, bien parados en la roca inconmovible que es nuestro Señor Jesús. Que siempre nuestra fe esté siempre cimentada en la palabra de nuestro Dios. Que a pesar de cómo podamos estar o sentirnos, amada iglesia, tenemos que saber, hermanos, que lo único que el enemigo quiere es separarnos y apartarnos de la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en el relato que hemos leído esta noche, lo primero que vemos acá es que los profetas del Señor habían sufrido una gran persecución por medio de la reina Jezabel. Amén. Quien era la esposa del rey Acab, el rey que gobernaba Israel en este tiempo. Esta mujer idólatra, esta mujer apóstata, hermanos, había hecho uso de su influencia manipuladora sobre su esposo, el rey Acab. Oiga bien, para llevar al pueblo de Israel a la idolatría, ya que esta mujer, hermanos, había introducido la adoración a los ídolos, a las estatuas de aquel tiempo, como lo era Baal, Asera, Astarot, deidades paganas que esta mujer, en su influencia como esposa del rey, había llevado tanto al rey Acab como al pueblo de Israel a una idolatría, a una decadencia espiritual, creo que la más tremenda en la cual Israel se encontraba. Aquel pueblo monoteísta, aquel pueblo al cual se le había dado la ordenanza, el mandamiento de: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y solamente a Él servirás y solamente a Él adorarás. Ahora ese pueblo, oiga bien, andaba tras los ídolos, levantando altares, levantando adoración a dioses ajenos, a dioses paganos, a deidades, hermanos, paganas, por la influencia manipuladora de esta mujer. Y esta persecución, amada iglesia, que había levantado esta mujer en contra de los profetas verdaderos del Señor, hermanos, y por esta misma persecución Elías se sentía solo. Amén. Se sentía quizás abandonado. Pero aunque el profeta Elías, amada iglesia, aparentaba estar solo, él no estaba solo, porque el Señor estaba con él. Y la prueba de esto es la victoria que el Señor le dio sobre los 400 profetas de Baal allá en el monte Carmelo, confirmándole y demostrándole al Señor que Él estaba con Elías, amada iglesia. Pero repito, el temor que ahora se apoderaba sobre Elías, el temor de la noticia que le llevaron, amada iglesia, de lo que decía la reina Jezabel, hacía que él, hermanos, se sintiera solo. Ahora, aquí hay dos cosas bien importantes que nosotros debemos tomar en mente y tener en mente y tomar en cuenta, amada iglesia. Dos cosas bien importantes en este pequeño relato que he hablado esta noche. Número uno, nosotros debemos saber
que si no estamos parados, si no estamos firmes en nuestra fe, amada iglesia, y cuando hablo fe, estoy hablando de doctrina, amén. Si nosotros, como la iglesia del nombre de Jesús, como la iglesia que proclamamos a un solo Dios y predicamos a un solo Dios y creemos en un solo Dios, si nosotros, cada uno, no estamos fundados, no estamos fundamentados, firmes en nuestra fe, en nuestra doctrina, escucha bien, la influencia de otros puede ocasionar que nos desviemos del camino del Señor. Puede ocasionar que nos apartemos de la sana doctrina. La influencia que ahora se está moviendo en el mundo, con tantas falsas doctrinas, falsas enseñanzas, falsos hermanos, maestros, apóstoles, que están predicando lo que ellos creen, lo que consideran, sus conceptos, sus ideas. Amén. Ahora nosotros también, como iglesia del Señor, hermanos, si no fundamentamos nuestra fe en la palabra del Señor, si no estamos fundados en la verdadera doctrina, amada iglesia, muchas veces, repito, la influencia de los demás puede ocasionar que nosotros nos apartemos del Señor, igual como le pasó al rey Acab y al pueblo de Israel. Por eso es importante, amada iglesia, que nosotros sepamos lo que nosotros estamos predicando, enseñando, lo que hemos aprendido y lo que hemos conocido. Segundo, podemos también, hermanos, saber que aunque a veces, oiga bien, nos podamos sentir solos, amén, o que quizás en la lucha que estamos pasando o viviendo, nuestro enemigo aparenta ser superior en número a nosotros, recuerde usted que el Señor nunca nos abandona y que Él siempre nos va a dar la victoria ante cualquier situación que nosotros estemos pasando. Cuando usted tenga tiempo, lea bien este capítulo, puede leer el 18 y el 19. Cuando tenga tiempo, léalo bien y se va a dar cuenta de lo que le estoy hablando esta noche. No le puedo explicar todo por motivos de tiempo acá, pero se va a dar cuenta de esto, amada iglesia, de cómo Jezabel, una mujer, influyó en toda una nación con su apostasía, con su, hermanos, adoración falsa a sus ídolos. Pero cómo contaminó primeramente al rey y luego al pueblo. Y segundo, repito, cómo el Señor, oiga bien, a pesar de que Elías se encontraba solo, hablando en número, cómo él solo pudo enfrentar a todos los profetas juntos de Jezabel, profetas mentirosos, y usted conoce el relato de lo que sucedió en el Monte Carmelo. Pero cómo, hermanos, el Señor le dio la victoria a Elías frente a todas esas personas. Ahora, fue una victoria grande, fue algo poderoso, fue algo maravilloso lo que se vivió en el Monte Carmelo. Ahora, el versículo 1 al 3 que leíamos esta noche, dice que cuando la reina Jezabel se enteró de la gran derrota que tuvieron los profetas de Baal en mano de Elías, se enojó, se molestó, amada iglesia, y prometió matar al profeta Elías por lo que había hecho con sus profetas. Oiga bien, y dice que cuando llegó la noticia a Elías, el profeta, oiga bien, el profeta de Dios, lo que él hace es salir, amén, huyendo por temor de su vida. Oiga bien, amada iglesia, ponga atención en esto, fíjese. Lo que 450 profetas no pudieron hacer, una mujer lo hizo. Son tremendas las mujeres. Aleluya. Mire lo que 450 hombres no pudieron hacer, una mujer nada más
con sus palabras, oiga bien esto, puso a correr, puso en temor la vida de Elías. Y Elías, cuando escuchó, le dijeron: mira, dice Jezabel, que mañana a esta hora tú vas a estar igual, que los profetas de ella. Y aquellos estaban sin cabeza ya. Amén. Entonces dice que cuando Elías escuchó esa noticia, oiga, amada iglesia, sintió temor, miedo, y eso lo hizo a él salir huyendo para resguardar su vida. Oiga bien, amada iglesia, el temor hizo huir a Elías por el desierto, porque eso es lo que causa el temor muchas veces, amada iglesia, en nuestra vida. Por eso dije, el enemigo es astuto. El enemigo, hermano, usa sus artimañas, sus falacias, sus engaños, para muchas veces, oiga, con sus palabras mentirosas, sembrar temor en nuestro corazón. Porque repito, si él logra hacer esto, amén, vas a comenzar tú mismo, amada iglesia, a tener miedo. Y muchas veces esto nos hace querer huir, salir corriendo, volar si es posible y desaparecernos de las situaciones que estamos viviendo. Eso causa el temor, amada iglesia. Por eso es importante nosotros, hermano, ser fortalecidos por la palabra del Señor siempre. El temor hizo huir a Elías por el desierto. Y mire, se sentía tan atemorizado, oiga bien esto, que no quería que Jezabel lo matara, sino quería que el Señor mismo mejor lo matara. Amén. Y ahí está la palabra que leímos esta noche. Y le dice: Señor, basta ya, mejor quítame la vida. Estaba en serio, estaba hablando en serio Elías, amada iglesia. O sea, llegó un momento donde él se encuentra huyendo, no haya salida, no haya qué hacer, amada iglesia, y está turbado su corazón, está turbada su mente, y quizás cansado, desesperado y afligido. Amén. Habla con el Señor y le dice: Señor, yo ya no aguanto esto, yo estoy desesperado, yo ya no puedo más, mejor quítame la vida. Amada iglesia, he dicho siempre, démosle gracias a Dios, porque Él nos contesta todas las oraciones. Amén, hermano. Démosle gracias a Dios porque no nos contesta todas las oraciones, hermano. Porque muchas veces en nuestra locura, hablando espiritualmente, amada iglesia, cuando estamos desesperados, hablamos cualquier cosa, ¿sí o no? A veces hasta blasfemamos en contra de Dios. Tengamos cuidado, amada iglesia. A veces estamos, por eso dije, estamos renegando, estamos quejándonos, estamos, hermano, a veces no aceptando la voluntad de Dios, estamos no a veces cumpliendo el propósito de Dios porque no entendemos ni comprendemos el porqué de las cosas o por qué pasan las cosas. Pero aunque usted no lo entienda y yo lo entienda, el Señor sí lo sabe, amada iglesia, y Él sabe por qué lo hace o para qué lo hace. Pero muchas veces nosotros, como dije, nos agarra la desesperación, la locura, y hablamos cualquier cosa, hablamos, hermano, cualquier palabra, confesamos cualquier palabra, y tengamos cuidado, amada iglesia. Gracias a Dios que no le contestó la oración a Elías, ¿verdad? Pero esa era su desesperación, ese era su temor. Elías, oiga bien, el profeta de Dios, profeta de fuego, quien siempre había obedecido la voz del Señor, a quien el Señor había usado, acababa de usarlo para demostrar su poder sobre el pueblo. Oiga bien, ahora este gran hombre de Dios, este gran profeta, se encontraba huyendo de una mujer. Amén. Amén. En otras palabras, oiga bien esto, amada iglesia, Elías se estaba alejando de la voluntad de Dios. Las circunstancias que lo rodeaban habían causado temor en él y él buscaba dónde esconderse. Pero lo que él no entendía ni sabía es que con esto, escuche bien, iglesia, se estaba apartando o se estaba alejando de la voluntad de Dios. ¿A cuántos de nosotros, iglesia, nos pasa lo mismo muchas veces? ¿A cuántos de nosotros, hermano, actuamos de la misma manera? Muchas veces cuando nos sentimos que estamos en una situación difícil, y todos pasamos situaciones difíciles, amada iglesia. Todos pasamos momentos angustiantes en diferentes situaciones, en diferentes momentos, con diferentes causas.
Pero aquí todos, hermanos, digo todo, y cuando digo todos es todos. Amén. Pasamos, hermanos, por momentos difíciles donde nos sucede igual que a Elías. Nos sentimos, hermanos, con una situación difícil, y lo primero que queremos hacer es caer de rodillas delante del Señor. Amén, iglesia. No sean mentirosos. Lo primero que queremos hacer es salir corriendo. Lo primero que queremos hacer es salir huyendo. Lo primero que queremos salir es ir a donde escondernos, porque muchas veces creemos que esa es la solución: salir corriendo, salir huyendo. No, amada iglesia, no podemos salir corriendo o huyendo a cualquier parte, pero sí hay un lugar donde podemos salir corriendo, y esa es a la presencia de nuestro Señor Jesús, donde vamos a encontrar el mejor refugio en cualquier momento en que nosotros estemos pasando. Yo te quiero decir que no eres el primero ni eres el último. Elías tampoco no fue el primero ni fue el último. También David salió corriendo. Hermano Francisco hablaba el día lunes sobre esto. Cuando David decía: ¿quién me diera alas? Ay, que bendito fuera, dice. Si ahorita el Señor me diera alas, porque David estaba en una situación difícil. Salmo 55, estamos hablando Salmo 55, donde su mismo hijo Absalón se había rebelado en contra de él y lo quería matar. Oiga bien esto: el hijo quería matar al papá, porque le quería quitar el puesto, le quería quitar la silla, y él se quería sentar en el palacio. Y David, amén, no quería causar una guerra. David podía matar a su hijo y darle muerte a todos, pero él no quería hacer esto, porque iba a ser más difícil la cosa, iba a complicar más la cosa. Entonces, hermano, hoy quizás David, estando en una ventana en su palacio, mira que una paloma sale volando, amén, y se va a una hendidura allá arriba, a la roca. Y ahí quizás está tranquila aquella ave, separado de todo aquí abajo. Y él dice: ¿quién me diera alas como de paloma? Yo volaría y huiría de lo que estoy viviendo ahora. Amada iglesia, ¿cuántos nos hemos sentido así, hermano? ¿Sí o no? Nosotros muchas veces hemos querido, por eso dije, hermano, muchas veces lo primero que queremos hacer cuando nos encontramos en una situación difícil, lo primero que queremos hacer es... ¿qué queremos hacer, amada iglesia? Irnos en la caravana, ¿no? Allá para el norte, dice. ¿Cree que allá no hay problemas también, amada iglesia? No, está peor que aquí, amada iglesia. Bueno, pero acá no, para el norte, cualquier lado, pues. Yo he escuchado, hermano, he escuchado a gente que así ha dicho en un determinado momento: ay, me quisiera morir mejor. Wow. Ay, mejor quisiera irme lejos, desaparecerme. Así dice la gente. Pero solo cuando tienen problemas, fíjese. Cuando están bien no dicen eso. Cuando lo están pasando bonito no dicen eso. Amén. Solo cuando están en problemas. Pero repito, esa es una trampa del enemigo, amada iglesia. Eso es lo que él aprovecha en nosotros, los creyentes, los cristianos, los hijos de Dios, cuando estamos turbados, cuando no vemos la salida, cuando no hay respuesta, cuando pasan cosas que nosotros no entendemos. Amén, nos llega eso a la mente y nos queremos igual que Elías. Elías, cuando le llegó la mala noticia, dice la palabra de Dios que él salió huyendo, salió corriendo. Y Elías, oiga bien, se escondió en una cueva, se metió a una cueva. Amén, amada iglesia. Y allí pensó que estaba seguro. Allí pensó que estaba en un buen refugio. Oiga bien, amada iglesia, la cueva para nosotros ahora puede representar esos momentos cuando queremos huir y queremos llegar quizás donde un amigo, amén, creyendo que el amigo aquel me puede ayudar, creyendo que el amigo aquel me puede echar la mano, me puede solucionar el problema. O quizás puede, hermanos, esa cueva puede ser o representar la familia, que muchas veces acudimos a un familiar, amén, salimos corriendo, hermanos, en busca de refugio en la familia. O quizás puede ser, hermanos, un lugar a donde tú quieras llegar o ir para refugiarte de la situación que estamos viviendo, un lugar que puede representarnos un sentir de seguridad. Pero repito, amada iglesia, el huir no necesariamente está dentro de la voluntad de Dios. Hay cosas que sí nos pueden causar un momento de refugio, pero no necesariamente está dentro de la voluntad de Dios. No, amada iglesia.
Esto pasó con Elías. Dice la palabra que él huyó 40 días y 40 noches. O sea, hizo una buena distancia. Y al llegar a este lugar, donde él pensaba que estaba a salvo de Jezabel, y se metió en esa cueva y se escondió. Pero oiga bien, amada iglesia, el Señor no lo quería allí. El Señor no quería encuevado a Elías. El Señor no lo quería que anduviese huyendo o que anduviera buscando refugio. No. Y por eso el Señor le pregunta: ¿qué haces aquí? Ay, 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 qué tremendo, amada iglesia. Se me usa la voz de Dios que le diga: ¿qué haces aquí, Elías? Amén, iglesia. Estaba escondido. Elías estaba temeroso. Andaba huyendo, andaba preocupado, andaba con temor y estaba allí creyendo que estaba seguro, metido en esa cueva. Pero el Señor llega y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Dígale a su vecino: ¿qué hace escondido usted también? Amén, iglesia. Algunos así podemos estar ahora. Amén. Iglesia, escúchame lo que te voy a decir. El Señor no quiere verte huyendo o escondido. No. El Señor no quiere ver que tú andes buscando un refugio aparte de Él. No. El Señor quiere verte marchando. El Señor quiere verte avanzando. El Señor quiere verte caminando hacia el lugar que Él tiene preparado para ti, amada iglesia. Y como el Señor le dijo al pueblo de Israel: marchen, sigan, continúen, avancen, porque el mar se va a abrir frente a ustedes. Así el Señor nos dice esta noche a nosotros, amada iglesia: no te encueves. Amén. No te encueves, hermano. No andes buscando, hermano, un refugio aquí en esta tierra. No. Amén, amada iglesia. Levántate con autoridad. Levántate con poder. Levántate en el nombre de Jesús y sigue caminando, sigue marchando, sigue avanzando, amada iglesia, porque el Señor tiene preparado un lugar para ti. Pero lamentablemente esto es algo que muchos no quieren hacer. Se sienten cómodos en el lugar donde están. Están en su lugar de confort. Amén. Están en un lugar, hermano, donde creen que aquí estoy bien, pero no está dentro de la voluntad de Dios, hermano. Y por eso muchos, no quieren actuar, no quieren obedecer, no quieren hacer, amén, lo que el Señor ordena o manda. ¿Por qué, iglesia? Una razón puede ser encontrada en la respuesta de Elías al Señor. Lea conmigo el versículo 10. Dice el versículo 10: y Elías le respondió. Cuando el Señor le pregunta: ¿qué haces aquí, Elías? Elías respondió: he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. ¿Cuántos pueden ver el dolor en la respuesta de Elías? ¿Cuántos pueden ver el dolor, hermano, en el corazón de Elías al dar esta respuesta al Señor? Es una respuesta sincera, amada iglesia. Pero hay un dolor en el corazón de Elías. Y Elías le estaba contestando al Señor con un corazón compungido. Amén. Yo no sé, hermano, si lo hace llorando, pero algo hay allí en esas palabras. Y es que Elías se sentía mal, podríamos decir. Se sentía incómodo, se sentía compungido al ver, hermano, la manera que el pueblo de Dios se comportaba. Oiga bien, amada iglesia, esto. Al ver cómo el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, hermanos, abrazaban la maldad y la idolatría. Al ver que el pueblo no quería escuchar la voz de Dios. Y quiero decirte que no solamente Elías sintió esto. Muchos profetas, predicadores, pastores de Dios, amén, sintieron esto, amada iglesia.
Jeremías fue otro. Amén. Y por eso le llaman el profeta llorón. Porque también en sus palabras, hermanos, él decía y se sentía compungido a ver cómo el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, muchas veces iba tras los ídolos, muchas veces no quería escuchar la voz del profeta de Dios, muchas veces no quería obedecer los mandamientos de Dios, amada iglesia. Y por eso es que ellos, hermanos, sentían ese celo en su corazón al ver cómo el pueblo iba tras los ídolos, a la adoración pagana, iban tras los hermanos, tras las cosas mundanas y no escuchaban la voz de Dios, no querían obedecer la voz de Dios. Y a Elías le está sucediendo lo mismo. A Elías le está pasando lo mismo. Cuando él le dice: Señor, amén, he sentido un vivo celo por ti, Señor, porque tus hijos han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y quiero decirte que solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Por eso estoy así, por eso ando así, amada iglesia. Elías se sintió impotente. Yo quiero decirte algo, amada iglesia. Esto es algo que muchas veces pasa en nuestra vida, hoy en este tiempo también. Al ver la desobediencia y la oposición que muchas veces hay. Al ver, amada iglesia, el rechazo a la palabra de Dios por parte de muchos. Al ver las actitudes muchas veces en el pueblo de Dios, amada iglesia. A veces los pastores también, hermanos, sentimos lo mismo. Los líderes creo que sienten lo mismo también. Y otros, amada iglesia, en ocasiones nos hacen sentir impotentes también, porque hay dolor en el corazón, porque hay dolor en la vida, amada iglesia, porque nos hacen sentir que no podemos hacer nada muchas veces para querer avanzar en la obra de Dios. Y muchas veces esto nos conduce a lugares donde Dios no nos ha llamado. Pero muchas veces ahí estamos, amada iglesia. Muchas veces ahí nos encontramos. Pero esta noche yo quiero decirte, amada iglesia, el Señor no te quiere ver en sufrimiento y en dolor. No, amada iglesia, el Señor no nos quiere ver preocupados o atormentados. Pero muchas veces así nos encontramos, amada iglesia. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces, hermano, esperamos que el Señor actúe de cierta manera. A veces nosotros queremos que el Señor, hermanos, actúe a como nosotros queremos. Pero el Señor no siempre actúa de la misma o de la manera que nosotros esperamos o nosotros queremos, amada iglesia. Mira, en el caso de Elías podemos verlo muy bien. En el caso de Elías, el Señor le había entregado la victoria sobre los profetas de Baal. Amén, allá en el monte Carmelo. Y el Señor le demostró, hermanos, a Elías que estaba con él haciendo descender fuego del cielo. Amén. Esa era la prueba, amada iglesia. Esa era la prueba a la cual se sometieron tanto Elías como los profetas de Baal. El Dios que descienda o haga caer fuego, que ese sea el Dios. Amén, iglesia. Y dice que los profetas de Baal, hermanos, tuvieron un buen tiempo allí, hermanos, haciendo sus sacrificios, haciendo todo rito, hermanos, que ellos hacían para que el fuego cayera de parte de Baal o de sus deidades paganas. Pero no pasó nada, amada iglesia. Usted conoce la historia, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo pasaron ahí, hermanos? Y no pasó nada. Pero dice la palabra de Dios que cuando llegó el turno de Elías, amén, Elías lo que hizo fue, hermano, arreglar el altar del Señor, preparar el altar de Dios, amada iglesia. Él arregló el altar del Señor, porque donde hay un altar para el Señor, ahí siempre va a haber fuego del Espíritu Santo. Donde hay un altar que, hermano, está arreglado para el Señor, siempre Dios va a enviar su fuego, amada iglesia. Y Elías arregló su altar, amén, el altar del Señor. Y usted sabe lo que hizo, hermanos, y solamente hizo una oración pequeña. Elías no le agarró una oración, hermano, de media hora o una oración, hermano. No, él solamente dijo: Señor, respóndeme ahora, porque esto lo estoy haciendo por orden tuya. Así que, Señor, respóndeme ahora. Y cuando fue eso, dice la palabra que el fuego cayó sobre el altar y quemó todo lo que estaba allí, amada iglesia. Y le demostró a Elías, al rey Acab, a Jezabel y a todo mundo que él era el Dios de Israel, el Dios vivo y verdadero, el Dios que todavía desciende también fuego del cielo, amada iglesia. Oh, aleluya. Ese es nuestro Dios, amada iglesia. Ese es nuestro Dios, amén.
O sea, en otras palabras, el Señor le contestó a Elías con fuego, amada iglesia. Oiga, tremenda victoria, tremenda victoria. Pero ¿qué pasa, amada iglesia? Esta victoria, oiga bien, hizo que Elías tuviera que huir para salvar su vida. Y ahora estaba atemorizado y escondido en una cueva. Después del gran Pentecostés, ahora Elías estaba metido en una cueva por la situación que lo estaba atemorizando. ¿Qué nos enseña esto, amada iglesia, a nosotros ahora? Que mientras más fiel tú seas a Dios, más ataques vas a tener. Amén, iglesia. Aleluya. ¿Están asustados? Es que eso así es, hermano. Así es y así va a ser toda la vida. Cuando tú trates de servirle más al Señor, cuando tú trates más de buscar del Señor, cuando tú te quieras meter más con el Señor, ahí va a estar el chamuco de metido queriendo, hermano, estorbar esa obra. Esto tenerlo presente. ¿Sí o no? Sí, así es, hermano. Mira, yo te voy a decir algo. Cuando tú estás cómodo, cuando tú te sientes bien como estás, cuando tú estás adormecido espiritualmente, cuando tú no estás haciendo nada en la obra de Dios, cuando tú no te determinas a involucrarte, a meter las manos en el arado, cuando tú no te determinas a ser parte de los valientes del reino del Señor, cuando tú no te determinas a hacer algo por el Señor o para el reino de Dios, hermano, el enemigo está. ¿Cómo está el enemigo? Riéndose a carcajadas. Aleluya. Así es, hermanito, te dice. Así es, hermanita. Estate quieta. Estate quieto. Arrurru, mi niño. Ahí los está durmiendo. Mire, hasta en la predicación se duermen. ¿Por qué, iglesia? Porque el enemigo está feliz, hermano. Si es que, hermano, el enemigo no le preocupa a los cristianos que no se meten en nada. Él no le preocupa, hermano, que no leen la Biblia, que no oran. No, hombre, ni se mete con ellos, pues. Amén, hermano. Me decía un joven la vez pasada, hermano Ciro, fíjese que cuando yo me sentaba en la última banca, teníamos la banca hasta allá atrás. Cuando me sentaba en la última, hermano, si había una banca afuera, se iba a sentar allá afuera. Sí, porque no había una atrás después de las gradas. No, porque se fuera a sentar. Y se sentaba en la última, y yo lo miraba siempre, hermano, y estaba en el culto, estaba sentado, hermano. Estábamos adorando aquí y él sentado, hermano. Llegaba la hora de la predicación y él sentado, dormido, platicando, haciendo otra cosa. Bueno, y hermano, y esto pues estaba así. Pero un día este joven, no sé qué le dio, amén, y se empezó a involucrar, se empezó a meter, amén. Y un día vino y me dijo, hermano Ciro, yo quiero trabajar en algo, hermano. Yo quiero involucrarme aquí en la obra de Dios, hermano. ¿Qué puedo hacer, hermano? Dígame, ¿qué puedo hacer? Y el hermano, primero métase en la sociedad. Y bueno, empecé a hablar con él. Bueno, y de repente vi que sí, estaba con todo, hermano. Estaba metiéndose en varias cosas. Pero un día venía todo desanimado, hermano. Y me quiero hablar con usted, hermano Ciro. Dígame, hermano. Fíjate, quiero decirle algo, hermano. Mire, cuando yo me sentaba allá atrás, cuando yo, hermano, no hacía nada, hombre, no tenía problemas, hermano. Y ahora que me he metido, hermano, fíjese que me están saliendo grandes problemas, hermano. Y le dije, hermano, es que eso así es y así va a ser. ¿Sabe por qué? Le digo, porque el enemigo está enojado. El enemigo está molesto. Porque usted ahora está decidido a hacer algo para el Señor, a trabajar para el Señor, a involucrarse en la obra de Dios. Entonces él ya se dio cuenta que usted le está estorbando en sus propósitos. Él ya se dio cuenta que usted le está molestando sus planes. Entonces él va a tratar de detenerte. Él va a tratar, amén, de hacer algo para que usted no siga. Pero usted, hermano, agárrese fuerte a la mano del Señor y usted siga adelante y no le importe lo que pase, lo que venga, hermano, y usted continúe. Amén, hermano, eso voy a hacer, me dijo. Gracias a Dios todavía está el joven trabajando. Pero ¿qué pasa, madre? Eso es lo que pasa. Eso es lo que sucede. Si usted dice, hermano, yo no sé por qué los hermanos se quejan. ¿Algo está pasando en usted? Amén. Hay estos hermanos chillones. ¿Algo está pasando en usted? El diablo no está tomando en cuenta. Amén, amada iglesia. Por eso Pablo decía, yo cuando tengo problemas yo lo voy a buscar.
porque me voy a dormir espiritualmente y el chamuco me puede ganar. Entonces, hermano, quiero decirte que entre tú más fieles seas a Dios, más ataques vas a tener. Pero nunca te olvides que tú no estás solo. El Señor está contigo. Él te fortalece, Él te ayuda, Él te sostiene y también Él te da la victoria sobre el enemigo. Porque el enemigo está derrotado. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Aleluya. Mira lo que es el versículo 11. Él le dijo, el Señor le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y aquí que el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego. Pero el Señor no estaba. Mire, ahora no estaba en el fuego el Señor, hermano. Allá en Monte Carmelo sí estaba en el fuego, ¿verdad? Pero aquí no estaba en el fuego. Y dice, y tras el viento y tras el fuego, ¿qué, iglesia? Un silbo apacible y delicado. Aleluya, amada iglesia. Oiga esto. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su mano, con su manto, y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Como dije hace un momento, amada iglesia, el Señor no siempre obra de la misma manera. Allá en el Monte Carmelo fue el fuego que descendió y le demostró que ahí estaba el Señor. Pero ahora no, hermano. Ahora dice que pasó un viento recio, pasó un terremoto, pasó un fuego y el Señor no estaba. Pero de repente vino un silbo apacible y delicado, y allí estaba la presencia del Señor. Ahí estaba la presencia del Señor, amada iglesia. Y Elías pudo sentir la presencia del Señor en ese silbo apacible y delicado, porque eso era lo que necesitaba Elías. Amén. Una paciencia, una paz, una seguridad en su corazón de que el Señor estaba con él. Y ese viento era para calmar el sufrimiento de Elías. Oiga bien, hermano, el Señor no usó un grande y poderoso viento, tampoco usó el terremoto, tampoco usó fuego, sino que usó un silbo apacible y delicado. A veces eso es lo que necesitamos, amada iglesia, en nuestras vidas: guardar silencio. Amén. Guardar silencio. Guardar silencio y escuchar la voz de Dios. Amén, amada iglesia. Muchas veces necesitamos un poco bajarle a los afanes de la vida. Porque muchas veces, amada iglesia, el ruido de la vida, el ruido de los afanes, el ruido de las cosas no nos hacen escuchar la voz del Señor. El Señor nos está hablando. El Señor nos está hablando siempre. Por medio de todo, el Señor nos está hablando, amada iglesia. Pero muchas veces necesitamos guardar silencio, guardar la calma y escuchar la voz de nuestro Dios. Por eso, hermano, hermana, que hoy estás aquí y quizás estás atemorizado, quizás estás afligido, adolorido o atormentado, quizás debido a las circunstancias que has estado viviendo o estás viviendo, o las cosas que te están rodeando hoy en día. No esperes que el Señor haga soplar un viento poderoso. No esperes que haga llover fuego del cielo. No esperes que cause un gran terremoto. Lo que tienes que hacer es estar atento y obediente a su palabra, esperar en silencio la salvación del Señor, y Él te va a sacar de ese lugar de sufrimiento en el cual tú te puedas encontrar ahora. Pero escucha la voz del Señor, amada iglesia. Escucha la voz de Dios. Examinemos nuestra vida, hermanos, examinemos nuestra vida. No sea que el Señor te esté hablando esta noche y te diga: ¿qué haces ahí? ¿Por qué estás encuevado? Amén. ¿Por qué estás buscando un refugio fuera de mí? ¿Por qué andas buscando, amén, un refugio lejos de mí? Y dice la palabra de Dios que cuando Elías le respondió al Señor, mire, él no tenía una mala intención, como dije al principio, en su corazón, no. Amén. Cuando le responde por qué estaba allí, era una respuesta válida, era algo bueno. Pero lo que Elías, hermano, no se había dado cuenta era, iglesia, de que al huir, oiga bien, y esconderse,
una vez más repito, se estaba apartando de la voluntad, se estaba apartando del propósito del Señor. Y por eso el Señor le dice, miren el versículo 15, y le dijo el Señor: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú hijo de Ninsi ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo hijo de Safat de Abel Meola ungirás para que sea profeta en tu lugar. Ay, ay, ay. ¿Se da cuenta, amada iglesia? Elías tenía una misión que cumplir. Amén. Elías tenía una misión que cumplir, pero él andaba huyendo de la voluntad de Dios. Por eso es importante notar lo que el Señor le dice a Elías. Le dice: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto. ¿Qué es un desierto, amada iglesia? ¿Qué es un desierto? Amén. Es un lugar desolado, es un lugar árido, es un lugar seco, donde no hay sombra, no hay agua. Es un lugar que causa gran sufrimiento, amada iglesia. Pero ese lugar, oiga bien, el desierto, es el lugar que el Señor usó muchas veces, amén, oiga, para moldear el carácter de muchos hombres que Él usó para cumplir sus propósitos. El desierto, hermano, usó a Moisés en el desierto, a David, hermano, y a otros más. A Elías también lo manda al desierto, amada iglesia. ¿Por qué, hermanos? Tenemos que estar conscientes que muchas veces el Señor, oiga esto, nos hace pasar por el valle de la sombra y de la muerte. El Señor muchas veces nos hace pasar por el valle de las lágrimas. Amén. Puede ser un desierto para nosotros eso, hermano, espiritualmente hablando. Pero tenemos que saber que esa es su voluntad. Y hacer la voluntad del Señor, hermano, no es nada fácil. Amén. Cumplir la voluntad de Dios, hermano, no es nada fácil. Aceptar la voluntad de Dios no es nada fácil, amada iglesia. Pero a eso es llamado el cristiano. Amén, iglesia. A eso somos llamados, hermano. Aún Jesús mismo en su oración le dice al Señor que no se haga mi voluntad, sino, oiga bien esto, Jesús mismo le dice a su Padre Celestial que no se haga mi voluntad, sino la tuya. En la oración del Padre Nuestro también dice: hágase tu voluntad. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. Decirlo parece fácil, se oye fácil, pero hacerlo es la cosa, hermano. Y muchos de nosotros no estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios. No queremos hacer la voluntad de Dios. No queremos cumplir la voluntad de Dios. Pero es que, hermanos, ya no vivimos nosotros, es el Señor el que vive en nosotros. Por eso el apóstol Pablo, hermano, usted sabe quién fue él, qué es lo que representaba, qué es lo que hacía antes de conocer al Señor. Pablo no le importaba nada. Pablo era lo que era y eso estaba seguro y feliz, y hacía lo que hacía y nadie le decía nada. Pero cuando él conoce al Señor, cuando tiene un encuentro genuino, un encuentro real y verdadero con Dios, y Pablo conoce a Jesús, Jesús es todo para él ahora. Y él dice: ya no vivo yo, Jesús vive en mí. Amén, aleluya. Crucificado juntamente estoy con Jesús. Ya no vivo yo, Jesús vive en mí. Y por eso Jesús en Mateo 7:21 él dijo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, oiga esto, iglesia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Señor, en tu nombre oramos. Señor, en tu nombre sanamos enfermos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿Y qué dice el Señor? Apartados de mí, no tienen mi nombre, no llevan mi nombre, no hicieron mi voluntad. Elías, dije, tenía una misión que cumplir. Y el camino no sería nada fácil. Amén, amada iglesia, porque tendría que introducirse, meterse al desierto nuevamente. Así también nosotros, hermano, oiga,
nosotros, cada uno de nosotros que estamos aquí esta noche, tenemos una misión que cumplir. Amén, iglesia. Cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir. Y el camino muchas veces tampoco será fácil. El hacer la voluntad de Dios no será fácil. Tenemos quizás que atravesar el desierto. Tenemos que atravesar lugares difíciles. Pero tenemos que perseverar y cumplir con la voluntad del Señor, amada iglesia. Amén. Termino esta noche, amada iglesia. No importa en qué desierto te encuentres. Quiero decirte que Dios no se ha olvidado de ti. No importa qué valle estés atravesando, como dijo el salmista, el valle de sombra de la muerte, el valle de enfermedad, el valle de escasez, el valle de problemas, el valle de lo que sea, o el valle de lágrimas, no importa, amada iglesia, el Señor no se ha olvidado de ti. Aleluya. Miren lo que dice el versículo 18. Dice el Señor: y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Oiga, qué tremendo, amada iglesia. A lo que había llegado el pueblo de Israel, oiga, andar doblando sus rodillas ante una deidad, ante una deidad pagana, ante una estatua, ante una imagen, y lo besaban. Pero ¿qué le dice el Señor a Elías? Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. A pesar de que Elías había huido, a pesar de su, hermano, de su temor, de su miedo, el Señor no lo había abandonado. Dígale a su vecino, hermano, el Señor no lo ha abandonado. Dígale toque a su vecino, dígale, hermano, el Señor no lo ha abandonado. No tenga temor, no tenga miedo. El Señor está con usted. El Señor no lo ha dejado. El Señor no lo ha abandonado. Amén. Repito, el enemigo quiere hacerte creer eso. Es otra cosa. Por eso usted no le preste atención al enemigo, amado hermano. Por favor, hermano, cierre sus oídos a la voz del enemigo, hombre. No escuche la voz del enemigo. El enemigo es mentiroso. El enemigo quiere atemorizarte. El enemigo quiere decirte: estás solo, estás abandonado, te han dejado. No, el Señor está contigo. El Señor está contigo. El Señor no te ha dejado. El Señor no te ha abandonado, amada iglesia. No, el Señor está contigo. Elías creía que se había ido lejos. Elías creía que hermano, no, pero el Señor le dijo: ¿qué hace? Allá lo encontró el Señor. ¿Qué haces aquí, hombre Elías? Yo no te quiero tener aquí. ¿Por qué estás metido en esta cueva? ¿Qué haces aquí? Yo te quiero hacer, yo te quiero ver haciendo mi voluntad. Yo te quiero ver cumpliendo mi propósito. Yo te he levantado para que seas la voz, amén, mi voz delante del pueblo. Allá te quiero ver yo y haciendo. Y muchas veces, hermano, así el Señor nos está diciendo a nosotros, hermano. Porque a veces creemos, repito, en nuestro temor, en nuestra aflicción, creemos que ay, el Señor me ha dejado, hermano. Solo el Señor y yo, hermano. Amén. No, hermano, el Señor no te ha abandonado. Había una hermana que me hablaba del programa, hoy ya no me habla casi porque la regañaba yo. Porque siempre me decía: ay, hermano, aquí estoy solito. Usted no está sola, hermano, hombre. El Señor está ahí con usted en su casa. Allí está el Señor, hermana. Y si el Señor está con usted, ¿qué más quiere? Sí, ¿verdad, hermano? Sí, claro que sí, porque esa es la promesa del Señor. No te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo todos los días. Yo voy contigo. Esfuérzate, sé valiente, porque yo estoy contigo. Entonces, el Señor no te ha abandonado. El plan del Señor, hermano, con Elías no se había detenido. No, Elías pensaba que estaba solo. Amén. Elías pensaba que solo él había quedado y que nadie le ayudaría. Pero el Señor le habla y le dice: oye, yo he puesto no a 1, no a 2, ni a 1,000, ni 2,000. No, hay 7,000. Hay 7,000 que están contigo. Hay 7,000 que te van a ayudar para que hagas la obra a la que te he enviado. Ven, iglesia. Mira, muchas veces tendremos que pasar nosotros también por situaciones difíciles. Tendremos que pasar por situaciones extremas, por situaciones agobiantes quizás, hermanos. Pero no podemos permitir que el enemigo nos desvíe de la voluntad del Señor. Hermanos, es que no somos los primeros, ni tampoco somos los últimos, hermanos. La historia de la iglesia lo enseña. Jesús mismo, los apóstoles, amada iglesia, la iglesia primitiva y la historia de la iglesia a lo largo, amén, es de prueba, de sufrimiento, de dolor, de persecución, de todo, hermanos.
Amén. Porque el enemigo siempre ha estado en contra de la iglesia. Pero Jesús le dijo a Pedro, hermano, a esta obra, a esta iglesia, ni las puertas del Hades. Amén. Entonces, hermanos, sí vamos a pasar por situaciones difíciles. Sí podemos estar pasando por situaciones extremas, pero no podemos permitir que el enemigo nos desvíe la voluntad del Señor.